La formación del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Tiene un alma? ¿Es un espíritu encarnado? Hebreos 1:4. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria, del Padre, y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando Jesús hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Es entendido que cuando muere el ser humano, éste desaparece para siempre. Su cuerpo, como alma viviente, vuelve a la tierra y su espíritu vuelve a Dios. Jesús murió de la misma manera, o su espíritu como ser espiritual, que dicen era, no murió, ya que un ser espiritual no puede morir y mucho menos sin haber cometido pecado. Y si no murió, ¿cómo se produce el rescate? Esto es, vida por vida. Difícil de entender. Sin embargo, este secreto parece ser revelado por sus discípulos. Las palabras de Jesús a la hora de su muerte. Evangelio de Lucas 11:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué es el espíritu? Para la cristiandad, la Biblia identifica tres elementos básicos: espíritu, alma y cuerpo. Los cristianos enfatizan que el espíritu humano es la persona real, el verdadero núcleo del ser humano, el lugar esencial de nuestra existencia. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, es su espíritu humano el que es transformado mientras comienzan a ser nuevas criaturas para Jesucristo. El espíritu es el lugar de la voluntad, mente y emociones. No llega a convertirse de forma inmediata, pero si necesita ser renovado día a día mediante la disciplina cristiana, como puede ser orando y leyendo la Biblia. El cuerpo es el estado físico formado por todos los órganos y sus miembros. El aliento de vida forma parte del ser viviente, es la vida misma, el alma viviente. En el Islam, los musulmanes son vistos como propietarios de sus propios espíritus, pero de tal forma que son uno con el espíritu de Dios. El espíritu humano a veces es usado para referirse al impersonal, universal o mayor componente de la naturaleza humana en contraste al alma o psique, que puede referirse al ego o un elemento menor. El espíritu humano incluye nuestro intelecto, emociones, miedos, pasiones y creatividad. Ruach originalmente significa viento y nepes respirar. El nepes siempre está relacionado de un modo u otro a lo corporal y terrenal. Para la decadencia, el mal, la oscuridad. Su esfuerzo es el crecer. El Ruach pertenece a lo divino, a lo celestial, a la luz. Su efecto en el hombre sucede cuando éste desciende el heroísmo de un Sansón, la sagrada ira de un Elías, la ilustración de un juez, Salomón, pasando su juicio, y todo tipo de divinización y éxtasis que es derramado, como en Isaías 11, el Mesías se convierte en la encarnación del Ruach, el espíritu mismo de Dios. El espíritu humano es considerado la función mental de la conciencia, entendimiento, juicio y otras fuerzas del razonamiento. Parece que Jesús entendió que en la cruz había llegado su fin y, sintiendo acabada su vida, se dirige al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Del ser viviente, Jesús, se marcha la vida, el aliento y esta alma. Cuerpo y aliento de vida desaparece para siempre. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y es aquí donde radica nuestra semejanza con Dios. Según Pablo, el espíritu es aquello que nos motiva a actuar de una forma determinada y podemos actuar según sea la voluntad de Dios, o bien nuestra propia voluntad en los deseos del cuerpo y del mundo. Romanos 8:3. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu.
Romanos 8, 26-39. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados, según su designio, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o uno los peligros, o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día. Somos contados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8, 5-13. Efectivamente, los que viven según la carne, desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. El conocimiento facilita la libertad. Anestesiarse del conocimiento es una buena estrategia para mantenerse esclavo. No hay peor sordo del que no quiere oír. La esclavitud es más cómoda que la libertad. Ser libres a la hora de